Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Enrique Martí Guadaño, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Pediatría y Alergología, ambas especializadas, formado en el Hospital Universitario del Vall d'Hebron de Barcelona, y ocupo un lugar en el cuadro docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional de Cataluña, impartiendo clases y también coordinando la asignatura de Inmunología Clínica y Alergología que damos en cuarto de Medicina. A lo largo de mi extenso recorrido profesional, y como unidad de tiempo son los años, más de 40 años, he tenido la inmensa suerte de poder ejercer mi profesión tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada, tanto en la atención primaria como en la atención especializada hospitalaria, de tal forma que he podido estar visitando domicilios en Santa Coloma de Gramenet o en un pase de visita en la sofisticada Boston de Massachusetts. Y para entrar en materia, me gustaría que me dedicaran los próximos 2 minutos y 53 segundos a ver unas imágenes que luego podré ampliar con mi explicación. It's been an hour already. I'm out of here, people. Hasn't been an hour. Yeah, it has. Hi. Sorry I kept you waiting. Good. Good. Okay, well. Can you strip naked and put on your hospital gown as quick as you can? Dr. McKee, this is a joke. I'm not laughing. Ah, here they are. Alan. Roger. Money. Scope. Sarah. JJ. Michael. Anything in a pacer? What's he going on? Doctors, you have spent a lot of time learning the Latin names for the diseases your patients might have. Now it's time to learn something simpler about them. Patients have their own names. Sarah, Alan, Jack. They feel frightened, embarrassed, and vulnerable, and they feel sick. Most of all, they want to get better. Because of that, they put their lives in our hands. I could try to explain what that means until I'm blue in the face. But you know something, it wouldn't mean a thing. And sure as hell never did to me. So, for the next 72 hours, you'll each be allocated a particular disease. You'll sleep in hospital beds, eat hospital food. Hospital food. Okay. You'll be given all the appropriate tests. Tests you will one day prescribe. Unbelievable. You are no longer doctors. You are hospital patients. So good luck. I'll see you on my rounds. Como han visto, se trata de un film del año 1991 denominado El Doctor, interpretado genialmente por William Hurt, y narra las peripecias del Dr. Mackenzie en el sentido de que era un cirujano cardiovascular de alto copete en la cresta de la ola que añadía a sus actuaciones quirúrgicas unas dosis de soberbia, de arrogancia, en las cuales el paciente no era un nombre y unos apellidos, era simplemente un número. La vida le cambió súbitamente cuando padece un cáncer de laringe y debe atravesar esa línea delgada que separa en la mesa del despacho profesional al paciente del profesional. Una cura de humildad, un cambio de actitud, pero ya no les voy a contar nada más. Recuperen la película que vale la pena. Recuerden que los médicos también acabamos siendo todos pacientes.
Nuestra universidad, hace ya unos años, dedicó un estudio riguroso, metodológicamente hablando, tanto cuantitativa como cualitativamente, para intentar tener una visión real de cuál sería la idealidad, la idoneidad del paciente, la relación paciente-médico. Para ello se estudiaron muchas respuestas de pacientes en cuanto a la actitud que debían tener los médicos versus a ellos. ¿Qué pasó? Que la respuesta, sobre todo en la pregunta ¿qué valores usted querría que su médico tuviera en cuanto a la relación con usted?, fue cuádruple. Una, cercanía. Y cuando hablamos por cercanía no hablamos del distanciamiento físico que hoy nos comporta pues el estar separados como mínimo 2 metros, ¿no? 2, claridad. Los médicos somos horribles hablando, tenemos una jerga, un vocabulario que muchas veces no sabemos transmitir a nuestros pacientes aquello que realmente tienen. 3, la sensibilidad. Es imprescindible tener sensibilidad. Y 4, una visión que nosotros, que el estudio en sí concluía como holística del paciente, en el sentido de que no debemos, en el sentido que globalidad del paciente, no teníamos que ver solo el hombro doloroso, la hernia inguinal, etcétera, sino que teníamos que ver al paciente, querían los pacientes que el médico les viera en su globalidad. Recordemos que los médicos somos profesionales de la salud, del cuerpo, pero también del alma, del cuerpo, pero también del psiquis. No hay duda que nuestros recién licenciados pues tienen unos conocimientos científicos indudables, comparables a los de cualquier universidad del mejor lugar del mundo, ¿no? Pero también es cierto que necesitamos cada vez más médicos más empáticos y más compasivos. Médicos que sitúen en el centro de su actuación profesional al paciente necesitado a la hora de compartir decisiones, sobre todo en patologías severas. Yo les explico a mis alumnos, no digo un truco, pero sí un ejercicio que si pueden hacerlo antes de que entre el paciente por la puerta, ¿no? Averiguar la edad que tiene, y si no, preguntárselo en la segunda pregunta, y decirles que intenten hacer un ejercicio de traslación de, sabiendo la edad, que podía ser un familiar suyo cercano o un amigo. Es decir, si la paciente tiene 55 años, uno imaginar que es su hermana menor, si el paciente tiene 15 años, imaginar que es un nieto mayor, y en ese sentido pensar cómo querría ser tratado esa paciente, pues a la hora de poder ser atendida correctamente. Seguro que se ganaría mucho. En los 3 últimos años he tenido la ocasión de haber entrado y conocido en profundidad el complicado mundo y sufrido mundo de la oncología. ¿Qué hace un alergólogo en un centro de oncología? Pues realmente solucionar muchos problemas de alergia a la quimioterapia. Cuando un oncólogo llega a decirle a un paciente no te va a matar el cáncer, te va a matar la alergia a la quimioterapia que de otra manera te hubiera salvado la vida, pues allí es donde entramos, ¿no? Y es en ese lugar, en esas especialidades tan delicadas donde aún se necesita tener más empatía con el sufrido paciente. Yo recuerdo con mucho cariño una de las visitas que he realizado bastantes, ¿no? A una de las mecas de la oncología mundial, el Dana-Farber Center en Boston, en el núcleo de la Universidad de Harvard, ¿no? En el que en el propio edificio se creó un espacio ideal, un espacio cerrado, lleno de vegetación muy bien cuidada, donde la única música de fondo era el trinar de los pajaritos y donde se reunían, sobre todo en tomas de decisiones importantes, los oncólogos con los pacientes y sus equipos médicos. Qué gran camino hacia la excelencia. Y realmente cuando hemos tenido ocasión en nuestro sistema sanitario, y pienso que no es un tema de costes, porque realmente no había ninguna infraestructura. Vuelvo a abrir un paréntesis, los pajarillos eran artificiales, cierro el paréntesis. No es una gran cuestión de infraestructura, sino de pensar en esa calidad que necesitamos atender al paciente. Recientemente traje a la catedrático de la unidad de sensibilización de Harvard, la traje aquí a Barcelona, y se quedó impactada porque justo cuando íbamos a entrar en el Instituto Oncológico donde trabajaba, pues en el rótulo de entrada, en la rotonda, estaba unido el logo
el logo, la indicación del hospital oncológico y debajo pues servicios de pompas fúnebres. Es decir, son estos detalles que a nadie le cuesta pues pensar en ellos como, he dicho, mejora de la calidad. Yo voy simplemente a finalizar en el sentido de agradecer a AVE, a su junta directiva y en especial a Santiago Tarín Puig el hecho de haberme invitado a participar en este foro, en este rincón tan atractivo en el que diferentes profesionales aportando experiencia propia podemos lanzar una serie de mensajes que vayan en camino de mejorar la atención cada uno en nuestra profesión, de guiarnos hacia la excelencia. En nuestro caso en medicina, yo pienso que todavía un poquito más, en el sentido que he hablado de cercanía, he hablado de claridad, he hablado de sensibilidad y he hablado de visión global del paciente. Y pienso que no es demasiado difícil, ¿no? Muchas gracias.